Nuestro Señor. Ahora, ¿cuán sabio es nuestro Señor Jesucristo en detenerse en este punto? Detenerse para afianzar todas esas verdades dadas a los discípulos, afianzarlo a la luz de la vida práctica, el que debían hacer ellos frente a todo lo que ellos han escuchado. Y de paso, por la revelación especial, por la conservación del Espíritu Santo de la Escritura, también es importante que entendamos que estas aplicaciones se ajustan para nuestra vida también de acuerdo a todo lo anunciado. Así que el Señor no va a seguir en su discurso acerca de los eventos que están relacionados con su venida sin antes detenerse y decir, apliquemos todo lo visto. Por ello, el día de hoy, solo deseo exponer lo que entiendo que el Señor mismo expuso claramente a sus discípulos. Lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, en la porción bíblica que vamos a tratar, es un sermón que entiendo que el mismo Señor presentó dentro de esta enseñanza. Un sermón de aplicación práctica para los discípulos y de paso para todos nosotros. Y solo deseo ser un eco de este sermón que el Señor introdujo en Mateo 24. Así que nada de lo que vamos a ver aquí, ni siquiera los puntos son míos. Todo es el sermón que el Señor introdujo de aplicación práctica dentro de esta enorme enseñanza escatológica. Por eso vamos a ver, a manera de título de este sermón, un llamado a estar preparados en el retorno del Rey, parte 2. Ahora, la escatología, como todos los tópicos de una teología sistemática, posee enormes implicaciones prácticas. Muchos vienen al estudio de la escatología solo a satisfacer su deseo o su ansiedad por conocer los eventos futuros, para de alguna manera llenar sus mentes de una dosis de adrenalina al pensar en qué vendrá, o a satisfacer una mera necesidad en algunos otros, a entretenerse un poco ideando cosas y pensando en cosas que claramente no están en la Biblia. ¿Cómo será el fin del mundo? ¿Cómo será la apariencia del anticristo? Si habrá tal cosa como una marca de la bestia. Y todo esto, muchas personas piensan y gastan mucho en cuanto a ello, pero solo para satisfacer algo dentro de ello. ¿Cómo será la boda del Cordero? ¿En realidad habrá alimento o no en esa boda? ¿Estaremos vestidos de blanco, de rosado, de azul? ¿Qué será y cómo serán las cosas en ese momento? Y muchos quieren satisfacer todo esto. Y ahora esto puede ser beneficioso en alguna medida, pero si esto y la enseñanza de la escatología no nos lleva a una aplicación práctica, solo estaremos satisfaciendo nuestra necesidad mental de llenarla con algo que es desconocido para muchos. Si nada de eso nos sirve, conocer las edades, los tiempos, entender los eventos en su justo lugar, si ello no despierta en nosotros el deseo de ajustar nuestra vida y nuestro caminar a las verdades del Evangelio, si esto no nos invita a entender la cruz y el sacrificio de Cristo, su pronto regreso y cómo debo yo vivir desde el momento en que recibo la gracia hasta el momento en que el Señor aparezca entre las nubes, si nada de esto motiva mi vida de piedad, mi hermano, usted no tiene ni el más mínimo entendimiento de la razón por la cual estamos haciendo estas exposiciones. No es para satisfacer un deseo y no es para despertar en usted toda una gama de actos que van a venir en su imaginación ni nada de ello. Si no produce el deseo de vivir, solo estará satisfaciendo su incertidumbre, su afán por lo desconocido. Ahora el Señor Jesucristo entonces hace un llamado
claro, un llamado claro a estos discípulos. Y después de hacerle un llamado, da 4 razones para este llamado. Yo quiero que veamos precisamente ese esquema en este sermón. El llamado y las 4 razones para atender a este llamado. Ese sería entonces el bosquejo que entiendo que el Señor presenta y que estamos haciendo eco de él. Primero veamos el llamado. Lo que podríamos considerar el corazón de la exhortación o el corazón de esta didaye, de esa aplicación práctica. Si ya el Señor Jesucristo habló de lo que son las señales, recordemos, si ya Él ha mostrado cuáles no son señales, si ya Él anunció en una forma clara cuáles serán los eventos que antecederán a su venida, qué ocurrirá en el momento en que Él entrará triunfal y gloriosamente en este mundo. Si el Señor ya ha hablado acerca de todas estas cosas, ahora dice estar atentos entonces. Mateo 24, versículo 42, Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Un llamado a velar es lo que el Señor está haciendo entonces. Y Mateo emplea el verbo gregorio, que traduce literalmente mantenerse despierto, en actitud de alerta, estar vigilante, no decaer en la vigilia. Eso significa gregorio. Y el Señor emplea precisamente este término para llamar a la iglesia para que se mantenga despierta, en este caso a los discípulos y por extensión a toda la iglesia, que si el Señor se acerca, la iglesia debe estar despierta, debe estar en una actitud de vigilia. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Sardis en Apocalipsis, dice en Apocalipsis 3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. De manera, mi hermano, que estar distraído es una actividad que no podemos permitirnos. Es una actividad que a la luz de toda la verdad tratada en estos sermones, a la luz de lo que el Señor ha expuesto a sus discípulos, no debía ser una opción estar dormidos. No debía ser una opción el estar distraído. Si se distrae el pueblo a la luz de las verdades manifiestas, sería desechar todo lo que el Señor ha enseñado. Si hemos escuchado cómo se nos anuncia el glorioso regreso de nuestro Señor, ¿cómo quedarnos entonces dormidos? Y entiende usted que no estoy hablando en forma física. ¿Cómo quedarnos entonces dormidos o distraídos mirando lo efímero, mirando y contemplando solo nuestro egoísmo y el egoísmo de nuestra vida? El seguir apegados a esta tierra y a sus necesidades, o el hambre que tiene en nuestro corazón de ser satisfecho constantemente de aquellas cosas que pasarán, que perecerán. Si el Señor viene, ¿por qué la iglesia tendría que estar enredada en la filosofía de este mundo? Y he allí, mi querido hermano, el corazón de esta exhortación. Si todavía estás enredado en toda la filosofía de este mundo, es porque no has entendido la magnitud del mensaje que se viene tratando. La gloriosa venida del Señor está cerca. Vela entonces, mi hermano. Vela porque se acerca ese gran día. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses a los tesalonicenses 5, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Recuerde que esta carta es la que más ampliamente trata el tema de la segunda venida.
Y Pedro en su primera carta universal, en el capítulo 4, versículo 7, nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y cuando leemos Apocalipsis 16:15, dice: he aquí, yo vengo como galardón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que una y otra vez el llamado ante la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo es estar atento, velando, apercibido, abandonando día a día, o si lo pudiéramos decir así, muriendo cada día a este mundo, a los afanes de este mundo. Y no puede ser otro el llamado, mi hermano, sino que como iglesias tengamos una actitud vigilante en un mundo que sabemos nosotros cuál será su destino. No hay nada en esta tierra que tú veas que no sepas a dónde irá. Aún los cielos que tú siempre has visto desde que naciste, aún el sol que te ha calentado desde el momento en que pisaste este mundo, tú sabes qué pasará. Como le decía el Señor al salmista: cuando veas el lugar del impío, él no estará allí. Ya tú sabes qué sucederá, qué vendrá. Y si esto es así, mi hermano, debería ser una profunda y un glorioso motivo para abandonar de una vez por todas el apego a este mundo. El apego a todo lo que este mundo da y causa, aún en algunos creyentes, afán. Este mundo cada día será más contrario a la voluntad del Señor, más contrario a la sagrada palabra del Señor, al evangelio mismo. Y es así como el Señor ahora va a pasar a dar 4 razones por los cuales debemos atender a este llamado. Así que el llamado es a estar atentos, el llamado es a estar vigilantes, a no dormir, a contemplar los tiempos, a analizar el mundo y entender que Él acabará. Ahora, razones para que esto sea así. 4 razones. La primera de ellas: puesto que las señales anuncian lo inminente de su retorno. Las señales anuncian lo inminente de su retorno. Regresamos al versículo 32 de Mateo 24. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las estaciones son de esperarse para el agricultor. Y él sabe muy bien que vendrá una tras otra. Él espera ese tiempo específico en el que le es más provechoso sembrar. El agricultor espera ese tiempo específico en el que le es más provechoso cosechar. Y él entonces analizará todas las cosas. El agricultor analizará el clima, aún el comportamiento de las aves, los árboles. Todos estos serán herramientas para entender los tiempos y los cambios estacionales para un agricultor. Ahora, la higuera, según lo que el Señor está presentando, mudaba de hojas en los días previos al verano. Así que este símil que está usando nuestro Señor tiene como objetivo que nosotros reconozcamos los tiempos, que analicemos cómo el agricultor mira el ambiente, mira las estaciones para poder entender qué hacer en su momento adecuado. Y la iglesia está invitando entonces, invitada por el Señor, a que analice los tiempos, a que contemple
lo que ocurre a su alrededor y de acuerdo a esa realidad viva. Si un agricultor no toma las medidas necesarias, su cultivo podría perderse. Si no se prepara antes de que llegue el intenso calor del verano, antes de que llegue la sequedad, antes que el verano aparezca, representará ese verano un profundo peligro para el campesino, para el agricultor. Y eso iba a traer como consecuencia una desgracia para él y para su cultivo. Así que pensemos, si esto es así, si el campesino tiene que conocer, si el agricultor tiene que conocer las estaciones, los cambios climáticos, el comportamiento aún de la planta, ¿qué podría pasar con un campesino distraído, con un agricultor distraído? Que se dé a la tarea de estar mirando lo que no es su trabajo. Seguramente traerá pérdida y su cultivo se dañará. Sufrirá los estragos de su distracción. Así que en ese sentido la analogía que está haciendo el Señor es bastante clara. Las señales anuncian lo inminente de su regreso. Y si el regreso del Señor está cerca, no es tiempo entonces de dormir, no es tiempo de jugar, no es tiempo entonces de estar entretenidos en luchas que no tienen nada que ver con nuestra realidad eterna. Y me temo, mi hermano, que esta reflexión de parte del Señor era sumamente necesaria para los discípulos y sumamente necesaria para nosotros, puesto que mientras el Señor hablaba de lo inminente de su regreso, quizás en el corazón de ellos todavía estaban debatiendo sobre el puesto que iban a tener, sobre quién era el más importante. En luchas y afanes normales a esta sociedad, propios de este mundo que no conoce su destino. Y me temo que mucho pueblo de la iglesia se encuentra de la misma manera. Hoy enredado en luchas y afanes que no redundan en nada con su estado eterno. Y lastimosamente es así, puesto que como pastor y consejero de ustedes escucho muchos de sus dolores. Y sé muy bien que gran parte de lo que les aqueja el día de hoy no es su piedad y su estado de piedad delante del Señor y cómo los encontrará Él cuando regrese. Que la queja de muchos el día de hoy no es sino que no me alcanza el dinero, mi hermano no me habla, fulanita no me atiende o me despreció, o no tengo para seguir adelante mi proyecto, para hacer esto o aquello. Y querido hermano, si el Señor se acerca, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Las señales están claras ante nuestros ojos. Están allí para que veamos. Y el Señor nos dice que sea elemental en nuestra mente el pensamiento de que si las señales son claras, estemos apercibidos del tiempo entonces. El tiempo apremia, mi hermano. No es tiempo de vivir al descuido de nuestra vida de piedad. No es tiempo para ello. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 7, versículo 29 en adelante: por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No está invitando a que nosotros seamos descuidados con nuestras labores. No está invitando a que seamos irresponsables con nuestros deberes. El texto no enseña esto, mi hermano.
Pero el texto sí invita a poner en orden nuestras prioridades. Si el Señor se acerca, ¿por qué perder tiempo en discusiones matrimoniales sin sentido? Si el Señor se acerca, abracemos entonces ese retorno del Rey, entendiendo que Él nos debe invitar a abandonar aquello que no edifica. Por eso Él dice, el que esté casado, que viva como si no lo estuviese. Que no esté enredado en aquellas cosas que lo pueden amarrar a este mundo. No que se divorcie, sino que viva entendiendo que ahora hay cosas más importantes que entrar en debates y luchas que no edifican. De esa manera, mi hermano, si el Señor se acerca, querido joven que te encuentras en este lugar, no es tiempo de vivir para experimentar el deseo y el anhelo de tu carne y tu corazón. Este no es el tiempo para experimentar todo eso. Es tiempo para vivir una vida de piedad, para abandonar todo el pecado que de alguna manera te aferre a este mundo. Y que de una vez entregues todas tus fuerzas al servicio del Señor. Si has entendido los tiempos, si has entendido las señales, mi querido joven que estás en este lugar, sabrás que no es el momento para acercarte al pecado. Es el momento para alejarte de él, porque el Señor se acerca. Mi querida hermana, no es tiempo de distraerte en frivolidades. No es tiempo de distraerte en frivolidades, en aquellas cosas que perecen, que se consumirán con la muerte. No des en este momento tiempo ni lugar a pensamientos y sentimientos propios de este mundo feminista y arrogante. No es el tiempo de enredarte en esas cosas. Busca más bien edificar tu casa como lo enseña la Escritura. Busca más bien ser una ayuda idónea para tu esposo, para los que te rodean, para todos los que están en la iglesia. Busca cumplir tu rol. Es el momento de hacerlo, no de ir en contra de él, porque el Señor se acerca. Queridos hermanos varones que se encuentran en este lugar, si el Señor se acerca, velad. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:13. De manera que no es tiempo, mi querido varón, de ser perezoso. Y vaya que se entiende que en la familia los más perezosos son los hombres. No es tiempo de ser perezoso. No es tiempo de dilatar nuestro trabajo en el Señor. No es tiempo de estar entretenido en esos mismos pecados que siempre han sido un obstáculo para nuestro crecimiento en la piedad y para el servicio del Señor. Es el momento adecuado para que hoy, desde hoy, a la luz de la venida del Señor, seamos dignos de imitar. Seamos entendidos como siervos, seamos ejemplo, como dice el apóstol Pablo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, pureza, como exhortó Pablo a Timoteo. Y siguiendo esa misma exhortación, ocúpate entonces en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si los tiempos nos anuncian que el Señor se acerca, el darle rienda suelta a un pecado en este momento puede ser fatal para ti, mi hermano. Podría ser fatal para ti. Que quizás has batallado y has luchado por mucho tiempo. Y que cuando el Señor se acerca, justo cuando está a las puertas, te das la oportunidad de caer en terribles pecados. Y en una terrible desgracia también evidenciar que jamás fuiste creyente. Qué dolor debe ser para aquellos
que estén en la eternidad sufriendo la terrible condena y que recuerden toda una vida de cristianismo falso. Sé ejemplo, mi hermano. Vive la fe, mi querido varón. Pastorea tu casa. Pastorea tu casa y vive la fe verdadera. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Cuando nosotros vemos formarse en el cielo los nubarrones, yo creo que todos tenemos claro que va a llover. Cuando empieza a centellar, va a llover, es claro. Corre esa brisa fría típica antes de la lluvia, mi hermano, va a llover. ¿Qué necesitas esperar? ¿A estar mojado para darte cuenta que va a llover y que ya está lloviendo? Las señales anuncian entonces la venida del Señor. Y no debemos esperar a que Él aparezca en las nubes con gran gloria y con gran poder para en ese momento empezar a vivir la vida de piedad y estar firme. El mismo apóstol Pablo se exhortaba acerca de ello, por eso decía: no sea que yo, siendo heraldo para muchos, venga a ser un reprobo. No siendo que yo fui beneficio para otros al predicarle el evangelio, en mi vida cristiana al final demostré que no lo era, que no era creyente. El Señor nos hace un llamado a estar preparados, pues las señales son claras. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estos versículos que acabamos de leer traen cierta complicación al momento de interpretarlo. Y podríamos nosotros afirmar, mi hermano, que hay tres posibilidades para interpretar este texto. Cuando dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, podríamos dar tres posibilidades. Por un lado, que el Señor se refiere a los judíos de este tiempo, o sea, a los discípulos. Que toda esa generación iba a pasar. Ahora, es tomada por algunos para señalar que cuando el Señor estaba hablando de estos acontecimientos se refería al año 70 en el tiempo de la destrucción del templo. Pero sería inconsecuente con todo lo que ya se ha afirmado. Esta postura trae un problema porque el Señor viene hablando de la segunda venida. Ya ahora está hablando de la segunda venida. Así que la generación de los discípulos, la generación de los judíos, esa cuando él hablaba, no vio la segunda venida. Y ahora, esto también ha dado pie para interpretar que esta era la razón por la cual los apóstoles en particular consideraban que la venida del Señor estaba cerca, muy cerca, que ellos le iban a ver regresar, puesto que el Señor estaba prometiendo que no iba a pasar esa generación hasta que el Señor viniese. Esa sería la primera. La segunda sería el hablar de generación para describir las señales. Para describir las señales. Puede ser que el Señor está afirmando entonces que todo lo anunciado, todas esas señales, le da el nombre de generación. Que hasta que Él venga, cada señal será cíclica y constante. Una generación de señales. No pasará, estas señales, esta generación, hasta que todo esto acontezca. Podría interpretarse también de esa manera. Pero la tercera postura, mi hermano, sería generación para referirse al aión presente. Generación para referirse al aión presente.
Recordemos que en griego la palabra aion traduce mundo, edad, dispensación y generación también. De manera que cuando Cristo emplea este término, se puede también interpretar que Él está diciendo que toda esta generación, todo este mundo no pasará hasta que el Señor venga. Que Él sería entonces el culminar de esta generación. Lucas capítulo 18, versículo 30, Cristo dijo: pero no haya de decir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No haya de recibir mucho más en este siglo o tiempo y en el próximo la vida eterna. Ahí sabemos que también se emplea el término aion como aparece en el anterior texto. Así que nos inclinamos por esta tercera opción. El texto nos diría que este siglo, que este mundo terminará solo cuando todas estas cosas acontezcan. Entonces guarda relación, tiene mayor sentido con todo lo que hemos tratado. Por eso dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que vemos, el cielo y la tierra, pasará, será consumido, pero las palabras del Señor permanecerán en aquel día. Bien, si lo vemos de esta manera, entonces, mi querido hermano, la primera razón por la cual el Señor está anunciando que debemos estar preparados es porque las señales anuncian claramente el retorno del Señor. Y ella debe ser un motivo para estar preparado. Segunda razón, el desconocimiento del día de su retorno es una poderosa razón para estar preparado. El desconocimiento del día de su retorno es una poderosa razón para estar preparado. Versículo 36 de Mateo 24. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ha existido un afán a lo largo de la historia cristiana por conocer el día en el que el Señor regresará por segunda vez. Y esto ha dado lugar a lo que se conoce como el calculismo o calculacionismo. Y es hacer todo tipo de investigaciones y todo tipo de análisis numerológico para establecer la fecha exacta en que el Señor regresará. Es así como desde la etapa primitiva de la iglesia, en el año 90, Clemente, un padre de la iglesia, enseñó que para ese año muy probablemente vendría el Señor, después de hacer un análisis de los números. Por citar algunos otros ejemplos contemporáneos, yo creo que todos conocemos esa historia de Charles Russell, quien después de hacer un análisis también, en 1874, él establece claramente que el Señor regresará visiblemente a este mundo. Luego hace un cambio, ya que llega esa fecha y el Señor evidentemente no regresa, y lo pasa al año de 1915. El señor Russell muere en 1916, un año después de la supuesta venida del Señor. Claramente no vio regresar visiblemente a nuestro Señor Jesucristo, en lo que se conoce como el movimiento de los testigos de Jehová. Otro muy conocido fue el señor William Miller, quien aseguró el retorno del Señor en 1843, el que se conoce también como el padre de los adventistas del séptimo día. Este hombre, la noche del 21 de marzo de 1844, ya que el 43 no vino, el año después, en el 44, invitó a todos sus seguidores a esperar en un lugar específico al Señor Jesucristo. Está claro que los adventistas y los testigos de Jehová todavía están esperando entonces esa fecha. Hubo muchos cristianos entonces que han experimentado y han sido necios a establecer la fecha en la que el Señor Jesucristo vendrá. En cada cambio de milenio se ha creído que el Señor vendrá.
hace relativamente poco, en el paso al 2000, muchos cristianos de verdad se horrorizaron pensando que el Señor vendría ese día. Pero nosotros debemos hacer justicia a las palabras que el Señor claramente establece allí. Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, algunos han dicho que como el Señor dijo el día y la hora, sí se puede calcular el año y el mes. Pero esto de verdad también es improcedente. No podemos nosotros saber el día en el que el Señor vendrá. Si nosotros vivimos a la luz de la esperanza que el Señor nos ha dado, Él ha anunciado las señales, Él ha anunciado los eventos que antecederán su segunda venida, pero el día de su retorno ha sido guardado celosamente en la voluntad del Señor, en la voluntad del Padre. Hace parte de ese secreto del Padre que no ha dado a conocer a ninguno. Esta tensión de la que nosotros estamos hablando, de términos que aparecen en la Escritura, porque el Señor dice que su venida está cerca y por otro lado dice que nadie sabe el momento en que vendrá. Aparentemente hay una tensión, o está cerca o nadie sabe que viene, y esta tensión ha dado lugar a todas estas cosas. Y algunos consideran entonces que se debe afirmar que cuando hablamos de la segunda venida del Señor, esta ocurrirá en cualquier momento. Y que esta ocurrirá en forma inesperada. Pero estas afirmaciones de la venida del Señor están despojadas de peso bíblico, porque la venida del Señor no será en cualquier momento. Porque el texto dice el día y la hora, nadie lo sabe, solo mi Padre. Por lo tanto, ya hay un día establecido y una hora establecida. Así que no podemos decir que es en cualquier momento, sino en el momento señalado por el Padre. Ya ese día está escogido. No será en cualquier momento, será en un momento específico, a una hora específica. Y no podemos hablar de que Él vendrá en forma inesperada, porque de hecho toda la exhortación que está haciendo el Señor Jesucristo es a esperar su regreso. Así que Él no vendrá en forma inesperada, Él vendrá en una forma esperada. Todos sabemos que regresará y se nos llama a esperarlo. Así que su venida no es en cualquier momento ni en forma inesperada. Así que también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Él nos llama a esperar. Así que no se trata de un retorno inesperado o de cualquier momento. Se trata de un retorno de fecha específica, un día ya establecido y un retorno totalmente esperado. Es por eso que al hablar del retorno del Señor, deberíamos decir del retorno incalculable, puesto que no se puede calcular el día. Es en un momento señalado y esperado, pero no se puede calcular ese día. Las señales anuncian su cercanía, mas no nos informan el momento mismo en el que el retorno del Señor se dará. Por esto el lenguaje de algunos autores en la Escritura es este, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Noten la motivación que va a dar, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día específico señalado se acerca. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo está diciéndose, para la iglesia, la venida del Señor es inminente, está cerca. No podemos calcularla, pero miramos las señales y decimos como Pablo, está cada vez más cerca. Y eso es una motivación para nosotros. Ya que no podemos calcular el tiempo, como dice el Señor, pero sabed esto, si el padre de familia
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Todos estos textos nos llaman a estar preparados. Nos llaman a estar preparados, tanto como el padre de familia al que se le anuncia: van a robar tu casa. No dormirá, estará atento, montará guardia, hará todo lo necesario, no se va a distraer. Podemos hablar por las señales que el día se acerca, que ya está próximo. Y es una necesidad, mi hermano, el vivir la vida piedad de caras a esta realidad. Como no conocemos el día, mi hermano, como no sabemos el día en que el Señor vendrá, te hago una pregunta. ¿Qué te hace pensar que no es el día de hoy? No lo sabemos. Señales hay. ¿Podemos hablar de una gran apostasía? Sí. ¿Podemos hablar de una tribulación, la iglesia bíblica siendo perseguida? Sí. ¿Podemos hablar de la presencia en la iglesia, el templo del Señor, del gran blasfemo que es el anticristo? Claro que sí. Entonces, ¿qué te hace pensar que el Señor no pueda venir el día de hoy? Pero ¿cuántos creyentes, cuando se levantan, consideran que su día está seguro? Que pueden postergar su vida de piedad, su vida cristiana, para la próxima semana, para el próximo culto. Que quizás cuando venga el sábado yo empezaré a vivir como cristiano, pero de lunes a viernes me daré entonces chance para vivir mi vida en forma alegre, como el mundo lo enseña o lo muestra. ¿Será que podemos nosotros hoy, mi hermano, a la luz de estas enseñanzas, dar por sentado que tendríamos una oportunidad mañana para vivir como cristianos? Oh, mi hermano, déjame decirte que lo mejor que tú puedes hacer es levantarte en la mañana y prepararte para recibir ese día al Señor. Y prepararte para recibir ese día aquel que juzgará tus acciones. Y si no llega al anochecer, mi hermano, si el Señor no ha llegado, dale gracias porque permitió que tú vivieras un día más abrazado de esa maravillosa gracia que Él da para sus hijos. Y al día siguiente retoma tu idea de ver al Señor nuevamente. Solo así viviremos entendiendo lo que es el retorno del Señor y ajustándonos a una vida de piedad para recibirle. Entregarás cuenta al Señor. Entregarás cuenta al Señor, mi hermano. Me gustaría decírselo a tantos que no están en este día aquí. Le entregarán cuenta al Señor. Tercera razón, debemos estar preparados debido al peligro de la cotidianidad. Debemos estar preparados debido al peligro de la cotidianidad. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor toma como ejemplo el juicio de la humanidad en los días de Noé para enseñar cómo será el día de su retorno, que será semejante a la llegada del diluvio en los días de Noé. Ahora, debemos resaltar algo, mi hermano, que el Señor no está haciendo una evaluación ética de los hombres de la época de Noé. Porque la mayoría de las veces tomamos este texto
y lo interpretamos diciendo que como en los días de Noé, se refiere a la perversión de los hombres de los días de Noé. Y entonces lo hacemos o hacemos la comparación con lo que vemos el día de hoy y decimos que estamos viviendo como en los días de Noé por la perversión de los hombres del día de hoy. Pero el Señor no está llamando hacia allá. No hace una evaluación ética de los hombres y del pecado de los hombres del día de Noé, porque lo que Él está enseñando es la inminencia de su regreso, como se dio el diluvio, en forma en que las personas se encontraban desapercibidas. Y ahora, si usted analiza el pasaje, mire que el Señor no toma como ejemplo actitudes o acciones pecaminosas. Él está diciendo que se casaban y se daban en casamiento. Él está diciendo que comían y bebían. No hay pecado en ello. Allí no hay nada de pecado. Lo que está diciendo entonces el Señor, que en los días de Noé, la generación de Noé vivía a espaldas de la realidad del juicio que se les había anunciado. Y hacían su vida cotidiana, vivían como si nada. Vivían pensando que habría un mañana para ellos. Y el texto lo dice, solo entendieron cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. El vivir completamente inmersos en la cotidianidad resulta una total desgracia para el creyente. Aquellos que viven solo para trabajar, aquellos que viven para comer, aquellos que viven para disfrutar de este mundo, aquellos que viven para estar contaminado y apegado a este mundo y a sus afanes, no tendrán su mirada puesta en las señales. Y cuando venga el Señor, como la generación de Noé, los tomará por sorpresa. Estaba anunciado. Como dicen algunos comentaristas, 120 años predicó Noé del diluvio. Las señales eran claras, se estaba haciendo a la luz de ellos, a los ojos de ellos, se estaba levantando un enorme arca. El pregonero anunciaba el juicio y se armaba el arca. Todos los hombres vieron el desfile de animales caminando hacia ella y aún así se encontraban en medio de su cotidianidad, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, mi hermano. Cristo no pudo haber tomado un ejemplo más acertado del peligro de la cotidianidad, del estar en medio de este mundo disfrutando de él. Y de repente ver cómo este mundo al que se está aferrado y al que están muchos aferrados hasta el día de hoy, se consumirá en sus pies. Y ellos mismos también serán llevados y consumidos. No será nada más sino humo ese día. Y el Señor dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Este texto de ninguna manera puede interpretarse desligado de lo que el Señor está diciendo, porque no ha cortado la intención. Él tomó como ejemplo entonces el diluvio que caía, el agua que caía y se llevaba a todos los pecadores. Ahora aquí hay dos mujeres moliendo, en el campo hombres trabajando, de manera que hay una cotidianidad. Este pasaje no prueba ni apoya de ninguna manera el rapto secreto, como lo han tomado los dispensacionalistas, porque sería desconocer el contexto. El ser tomado, el ser llevado del versículo 41, el ser tomado
no se debe comparar sino con el ser tomado y llevado del versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que lo que está diciendo es que el juicio vendrá sobre aquellos que están descuidados, aquellos que viven a espaldas de la predicación del evangelio, del anuncio del pronto regreso del Señor, que no anhelan esperarle, que no conocen las señales o se muestran ajenos a ella, serán llevados a la condenación. Vendrá sobre los hombres y los tomará desprevenidos como una avalancha en medio de la cotidianidad de su vida. Muchos caerán a juicio ese día y otros seguirán en pie delante del Señor. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones, dice Lucas 21, no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es el mismo llamado, que su corazón no esté apegado a este mundo, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mi hermano, ¿por qué como iglesia seguimos tan enredados en lo que al mundo le enreda? ¿Por qué nos apegamos tanto a las cosas cotidianas de nuestra vida? ¿Por qué es tan importante el que tengas dinero en el bolsillo? ¿Por qué es tan importante que tengas la nevera llena? ¿Por qué es tan importante que tengas el celular de marca? ¿Por qué es tan importante tener la ropa de la época de moda? ¿Por qué es tan importante parecer el día de hoy como lo muestra la sociedad? ¿Por qué sufrimos por las mismas cosas que el mundo sufre? ¿No será entonces que somos iguales a la generación de Noé? Que aunque se predica y se predica, se anuncia y se levantan las señales, estamos distraídos mirando lo que no debemos ver, contemplando aquello que de ninguna manera nos ayudará a estar preparados para la gracia y para la gran venida de nuestro Señor. Y número 4, termino con esto. Cuarta razón por la cual tú debes estar preparado, el Señor enseña: tus tareas serán juzgadas ese día. Tus tareas serán juzgadas ese día. Por tanto, debes estar preparado. Versículo 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Podríamos decir que aquí el Señor llega a la cima de esa porción que estamos tomando nosotros como sermón que Él está enseñando a sus discípulos en aplicación práctica. Debemos prepararnos, pues las señales son claras. Debemos prepararnos porque el día del regreso del Señor no lo conocemos. Debemos prepararnos porque la cotidianidad puede hacernos daño y distraernos. Pero por sobre todo debemos prepararnos porque nuestras acciones frente al regreso de nuestro Señor serán juzgadas.
estamos escuchando hoy este mensaje. Y este mensaje va a probar cuál será nuestra aptitud frente a la venida de nuestro Señor. Y frente a este ejemplo, el Señor cita dos tipos de personas que serán reconocidas ese día. Uno, que son llamados siervo fiel y prudente. Fiel y prudente. Aquel que sabe que su Señor regresa. Aquel que está vigilando y haciendo lo que tiene que hacer porque no va a estar distraído. Que sabe muy bien que debe hacer todas las cosas porque su Señor puede regresar en un momento en el que Él esté distraído. Así que para guardarse a sí mismo, no perderá tiempo, dará alimento a los de su Señor a su tiempo, como lo dice el texto. Ya que ese alimento que está dando a los del Señor puede ser el último, y en ese instante podría entrar su Señor y encontrarlo, como dice el texto, haciendo así como se le ordenó. Puede ser el último, no hay tiempo que perder. Eso se llama fidelidad, siervo fiel y prudente. Si hay dos cosas necesarias el día de hoy como cristianos, son estas dos virtudes, mi hermano. Es llamado bienaventurado y es puesto sobre los bienes de su Señor. Pero habrá también ese día, y escúchelo bien, algunos con título de mayordomo, porque este ejemplo no es para los impíos, es para aquellos que se llaman o se dicen llamar cristianos, que hacen parte de las congregaciones, que están en iglesias locales, tienen títulos de mayordomos, pero se les dice ese día siervo malo, porque entendían lo que debían hacer, porque sabían claramente que en el menor momento, el tiempo menos esperado, aparecería el Señor. Que aparecería aquel que era dueño de todo, que vendría a buscar y a mirar cuál era la situación en la que encontraba ese mayordomo. Pero aún así, con esta advertencia, se da a beber, abusar de su posición y a decir, seguramente tardará el Señor en venir. No hace lo que debe hacer y vive a espaldas de la inminencia del retorno de su Señor. Dice el pasaje: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. La iglesia del Señor debe entender en esta tremenda advertencia que Cristo está dando. Y yo me temo que algunos de ustedes, el Señor les llamará siervos malos ese día. Que hoy estén abusando del nombre cristiano, que se están dando a placeres, a pecados, viviendo a espaldas del retorno del Señor y viviendo a espaldas de la advertencia que Cristo claramente está dando. Y me temo que muchos de ustedes pueden estar así. Y hermano, no es otra cosa que una advertencia. Debemos tener mucho cuidado. Si es así, arrepiéntete. Pues dura cosa será para ti ese día ser lanzado al lugar preparado para atormentar a los hipócritas. Si el Señor se acerca, ¿cómo debemos vivir entonces, mi hermano? ¿Cómo debemos vivir? Prepárate para ese día. Prepárate para recibirle. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor.